decía a Coca que yo tenía algo pendiente que le había quedado en averiguar, porque me interioricé más de las circunstancias respecto de las indulgencias plenarias. O sea, no solamente son los grandes momentos de aquellos que la Iglesia proclama con mucha alegría, ¿no? Como por ejemplo el año jubilar. Hubo varios momentos de indulgencia plenaria, pero también en lo cotidiano uno puede ganar la indulgencia plenaria. Esto un poco contestando lo que me había preguntado Coca, que le había quedado en averiguar. En realidad, ningún sacramento de por sí perdona las penas temporales, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Pero sí la indulgencia plenaria. O sea, si el sacramento viene acompañado con la indulgencia plenaria, es más, además, para que la indulgencia plenaria sea fructífera, tiene que estar acompañada de, primero, una disposición interior, la confesión, ahí tenemos cómo puede ser plenamente fructífero, y la comunión, y siempre rezar por las intenciones del Papa, del Santo Padre. Si todo eso se cumple, junto con estos también gestos cotidianos, no hace falta que sea una circunstancia extraordinaria, puede ser también la media hora de adoración del Santísimo, puede ser meditar el Vía Crucis, puede ser rezar el Rosario en familia. Hay algunas, digamos, gestos que la Iglesia, la lectura de la Palabra de Dios, gestos que la Iglesia propone como ocasión cotidiana para indulgencia plenaria, pero siempre tienen que estar acompañados de esto, ¿no? La disposición interior, la confesión, la comunión, ¿no? La Eucaristía, y rezar siempre por las intenciones del Papa. Sí, Nati. No, quería preguntar si no había que incorporar el credo también, y si podemos pedir por las almas de las personas que no conocemos también. Por supuesto, o sea, acá como gestos obligatorios, la Iglesia menciona estos 4. Puede ser que es decir, son además gestos que tienen que tener una cierta duración, ¿no? Vos decís como rezar el credo como obligación. Claro, como acto de fe, como parte de las indulgencias. Como parte del acto de fe. Sí. Mira, no está como una de las 4 condiciones, pero puede ser que sea fructífero también hacerlo. Tal como averigüé, claro, la profesión de fe. No lo mencionaba, pero siempre es un acto muy fructífero hacerlo, ¿no es cierto? ¿Podemos rezar por las almas? Sí, por supuesto. Siempre recuerden, eso lo habíamos dicho antes y es muy importante, que así como podemos aplicar esas indulgencias plenarias para nuestras propias penas temporales, es un ejercicio muy piadoso aplicarlo para las almas del purgatorio, incluso aquellas que no conocemos. Sí. Recuerden siempre cuando en misa tantas veces se ofrecen las misas por las almas del purgatorio. Bueno, así como en misa podemos ofrecer el sacrificio de la misa por las almas del purgatorio, también estos gestos de indulgencia plenaria podemos ofrecerlos de una manera muy piadosa por las almas del purgatorio, incluso por aquellas que no conocemos, ¿no? Tanto por nuestros familiares, pero se ríe Nati, pero no. Por favor, se ríe porque, como diciendo otra vez, por favor, Nati. No, quería hacer una pregunta, por eso me reí. Compartamos esto, por favor, Nati. No, quería preguntarte si cada indulgencia, o sea, si yo hago lo que vos proponías, lo que me propone la Iglesia, mejor dicho, y vos decías, ¿cuántas almas puedo salvar? No, eso, claro, eso no, digamos. Uno puede aplicar la indulgencia para un alma en particular si la conoce. El resto queda para digamos, el misterio de Dios. O sea, puedo aplicarla para mí o para un alma de algún familiar querido, o remitirlo a la misericordia de Dios, y que, es más, hay un gesto muy piadoso que es entregarle eso a la Virgen María para que ella distribuya sus gracias entre las almas del purgatorio. Es decir,
Si no lo aplico para una persona concreta, lo dejo y lo entrego, mejor dicho. Más que dejarlo, es entregarlo en manos de Dios, muchas veces a través de la intercesión de María. Ese es un acto muy, muy piadoso. Bueno, María, con su sabiduría, sabrá cómo distribuir esa gracia, ¿no? Pero no es cuestión numérica, ¿no? ni tampoco las indulgencias parciales es cuestión tampoco de porcentajes. Eso ya caeríamos en una especie de cuestión más casuística y anularíamos lo que es el misterio, que no nos corresponde a nosotros. Por las llaves del reino, porque Jesús entregó las llaves del reino a Pedro, sabemos que estos gestos pueden acompañar tanto nuestras penas temporales como las que están purgando las almas en ese estado que es el purgatorio, ¿sí? No sé si con eso... Sí, no, se me es que se me venía a la cabeza, para recalcar la importancia de orar, ¿no? Por las almas del purgatorio, la historia de una santa que no me acuerdo quién era, que justamente comentaba esto de que ella había visto en el diario una persona que la iban a matar, que la iban a colgar hace muchos años atrás, por razones X, y ella empezó a rezar desde el convento donde estaba por esta alma, y estuvo rezando muchísimo tiempo, y después no supo nada, obviamente, porque ella rezaba por alguien que no conocía, básicamente, que simplemente lo había visto en un diario. Y después de mucho tiempo se encontró con esta persona, Dios se la puso en el camino, y bueno, esa persona había sido salvada y se había convertido inclusive, ¿no? Entonces, lo que voy con esto es la importancia de orar, que muchas veces no vemos los frutos, pero si oramos, Dios hace el camino, y bueno, nosotros ponemos la semillita y Dios se encargará de salvar todas las almas que tengan en el purgatorio, en cierta forma, ¿no? Es cierto, Así que es importante rezar por todas aquellas personas que mueren y que nadie ora por ellas, ¿no? Básicamente. Y es cierto, y tampoco creer que nosotros vamos a poder ver los frutos, o sea, no desanimarnos porque no sabemos los frutos de esos rezos, no sabemos a quiénes estamos acompañando, a quiénes estamos, por quiénes estamos intercediendo. En virtud de nuestro rezo también podemos ayudar a la salvación de alguien que jamás a lo mejor conoceremos, a través de toda una cadena que solo en la misericordia y en la providencia de Dios conoce, ¿no? Tal vez por una oración que yo pongo por una persona concreta, hay un montón de causas y efectos que se producen. Bueno, en su momento hablamos del tema del mal, cómo esto aparece, ¿no? Es decir, cómo a través de un gesto concreto puedo poner en funcionamiento una serie de cadenas de causas y efectos a través de la gracia que llega a un lugar donde tal vez jamás perciba, solamente cuando llegue al cielo, ¿no? Por eso es que también es muy engañoso decir, esta oración no me sirvió para nada, este esfuerzo no me sirvió para nada. ¿Qué sabemos nosotros? Si nosotros tenemos apenas una percepción tan limitada de la realidad, es posible que nosotros, por un gesto, hayamos salvado a una persona en otro lugar, en otro momento, en el futuro, por toda una cadena a través de la cual, por supuesto, circula la gracia, pero es a través de seres humanos. Y no nos es dado saber esos frutos, no nos es dado saberlo. Solamente lo que sí nos prometió Cristo, que esos gestos van a producir fruto. Eso sí, eso tenemos la certeza. A través de la Pascua tenemos la certeza que en la medida que actuemos siguiendo ese amor pascual de Cristo en la cruz, eso produce frutos. Eso sabemos, es tal vez uno de los centros de nuestra fe. Ahora, no está incluida en esa promesa el que podamos llegar a percibir esos frutos. Tal vez no, tal vez solo en el cielo. Así que eso tenemos que guardarnos de esos desalientos en los que todos caemos, donde decimos, no sirvió para nada esta oración, no sirvió para nada este gesto, porque no sabemos la providencia de Dios a través de qué realidades actúa. No lo sabemos. Así que no caigamos en ese desaliento, ¿no es cierto? Coca dice, en la misa de cierre del 52,
Congreso Eucarístico sería 52, ¿cómo se dice bien? A ver, es que allá, a ver, ¿cómo es? Bueno, no importa. Quincuagésimo segundo. Gracias. Creo que es 52º Congreso Eucarístico. 52º, los locutores les enseñan eso, a mí no, a mí en teología no. Bueno, decía, el Congreso Eucarístico, el Papa Francisco concedió indulgencias plenarias a todo el mundo. El traductor recordó las condiciones, confesión y Eucaristía, y agregó que podían ser hasta 20 días antes o después, sí, en efecto. Confesión y Eucaristía, y por lo que tengo entendido también tiene que ser una oración por las intenciones del Papa también. Pero bueno, no, acá tampoco lo menciona el credo, pero son siempre ejercicios piadosos. Gracias, Coca, gracias. Sí, esto de los 20 días antes, acá Coca, que la cultura de Coca nos sobrepasa muchas veces. 52º. Gracias, Coca. Menos mal tener una persona tan... Ah, claro. Es que justamente fuiste dueña de las palabras que callaste. Gracias, Coca, gracias. Así que bueno, para ponernos entonces, a ver, no quiero saltear nada, por ahora no apareció otro comentario. Volvemos entonces un poco a retomar, es un tema muy jugoso y ya les digo, esto no tiene que cerrar, esto no es una materia, esto es una charla entre nosotros, ahora con Nati, con Pepe que se animó el otro día a empezar a hablar, vamos a ver hoy, no sé, pero bueno, la cuestión es que no necesitamos que haya que sea sistemático. Volvemos a este tema. Yo no sé, esto se quedó congelado, Pepe, no sé, por lo menos en mi pantalla. ¿No? Entonces es mi pantalla. Si me escuchan, entonces... sí, acá está. Gracias. Decíamos entonces, respecto del infierno, habíamos empezado a hacer, después de terminar el tema del purgatorio y este tema de las indulgencias plenarias, que también tiene mucho que ver, habíamos empezado a mencionar, vamos a retomar dos puntos muy importantes para después seguir profundizando sobre este tema tan complejo para discernir, para comprender, ¿no? Para aceptar, pero que es centro en nuestra fe. ¿Qué es lo que dice el Magisterio? Repetimos un poquito para refrescar qué es lo que dice el Magisterio sobre el tema del infierno. Este tema está tratado en el Catecismo de la Iglesia Católica del número 1033. Un amigo me dijo que se podía, Catecismo de la Iglesia Católica, que se podía, y lo voy a empezar a implementar. Voy a poner esas pequeñas citas, Catecismo de la Iglesia Católica 1033, tomando esa sugerencia, ahí está la cita. Desde ese número del Catecismo tenemos el tema del infierno. Ahora bien, ¿qué es lo que dice? Vamos a repetirlo y vamos a reflexionar sobre esto y vamos a escucharlo, esperemos también a ustedes. El Magisterio habla de la existencia del infierno. Ya vamos a ver en qué términos hay que sostener esto. La existencia y la eternidad del infierno, también otro tema que vamos a reflexionar. Pero estos son dos temas definidos. Los que mueren en pecado mortal descienden inmediatamente al infierno. Es decir, es una manera de expresar que pasan inmediatamente a ese estado que la Iglesia rescata como infierno. Vamos a hablar muy brevemente por la definición de lo que significa pecado mortal. ¿Qué es un pecado mortal? Ya que justamente forma parte de la definición del infierno. Vamos a tratar de referirnos muy brevemente. ¿Qué es un pecado mortal? Un pecado mortal es aquel que destruye la vida del amor, la vida de la caridad, la vida de la amistad, la vida de la gracia de cara a Dios. El pecado mortal mata la caridad en el corazón del hombre.
Es decir, hace apartar al hombre de su fin último, para que él fue creado para estar con Dios eternamente. El pecado mortal aparta totalmente al hombre de ese fin último, que solamente en el cual puede ser feliz, es decir, la plena comunión con Dios. Eso se diferencia de lo que se llama pecado venial, habíamos visto algo de eso, que no priva de la gracia santificante, pero que atenúa, debilita la caridad, el amor de Dios en mi corazón, ¿no? Son pecados que, si bien no hacen que se detenga totalmente mi camino hacia ese fin último, lo entorpecen, lo atenúan. Pero volvamos al tema del pecado, porque habíamos hablado ya un poco del pecado venial. Volvamos al tema del pecado mortal, que es tan grave y tan importante. ¿Cuáles son las consecuencias entonces del pecado mortal? Habíamos dicho que es la pérdida de este estado de gracia que me permite, por justamente esa misma gracia, acceder a la plena comunión con Dios. Y si no hay conversión de mi parte, si no hay una conversión de mi parte, después vamos a ver, se va a manifestar que yo quiero estar eternamente de espaldas a Dios. Ahora bien, ¿qué es en sí mismo? ¿Cuándo se comete pecado mortal? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Se necesitan 3 condiciones fundamentales para cometer un pecado mortal. Primero, que la materia sea grave, es decir, que tenga que ver con los mandamientos, en una palabra, o resumido también en boca del mismo Cristo, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O también un pequeño resumen de la boca de Jesús, la respuesta de Jesús al joven rico, ¿no? No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre, a tu madre. ¿Ven? Son todos lo que llamamos materias graves, o sea, son mandamientos muy importantes y fundamentales para la vida del hombre, para que se mantenga en gracia. Es decir, primero, que tiene que ser una materia grave, no una materia menor, sino grave, que se refiera justamente a estos mandamientos que puntualizó Jesús. Pero además hay otras 2 circunstancias. La primera es que tenemos que tener una plena conciencia, dentro de los límites que nosotros podemos tener esa conciencia, ¿no? Porque, por supuesto, todos los hombres, incluso los no creyentes, tienen una cierta percepción de su conciencia, de su recta conciencia. Dios inscribió los mandamientos en el corazón y en la conciencia de todo ser humano. Y si uno es suficientemente honesto consigo mismo, tiene que descubrir esos mandamientos inscritos en el corazón del hombre. Por supuesto, esto puede atenuarse por ignorancia, por problemas psicológicos, por problemas de lo que llama la ignorancia invencible, es decir, personas que no están, por muchas circunstancias, no están en condición de conocer, e incluso las que no son creyentes, conocer estos mandamientos inscritos en su conciencia. Es decir, tenemos que tener conciencia, en una palabra, que lo que estamos haciendo va en contra de la voluntad de Dios, de los puntos más importantes que Dios me llama a ser cumplidos: el amor hacia Él y el amor hacia mis hermanos como primeros puntos y como fuente fundamental, ¿no? Que después se despliega en otras cuestiones. Y por último, tenemos que tener un pleno consentimiento, así como tenemos conciencia, tenemos que tener una conciencia de que lo que hacemos está en contra de la voluntad de Dios o de lo que dice mi conciencia. También tenemos que hacerlo con la voluntad, y acá también puede estar atenuada mi libertad. Puede estar atenuada por
por los impulsos, por ejemplo, de las pasiones, la ira, si hago algo, bueno, jurídicamente las personas que se les reduce la pena es porque fue por emoción violenta, por ejemplo. ¿Ven? Son todas cuestiones, sin meternos en el tema jurídico, son todas cuestiones que reducen mi libertad. Puede ser también, es decir, otras presiones exteriores, o sea, lo hago pero porque estoy obligado o porque alguien de alguna manera me está manipulando, me está obligando. Son cuestiones muy complejas, pero que siempre reducen esa libertad que tengo que tener y que Dios me concede para poder hacer el bien o rechazar el bien y hacer el mal. ¿Sí? Ojo, cuando Cristo habla del endurecimiento del corazón, eso no es una pérdida de libertad, sino que es un gesto de malicia. No confundamos esto de este endurecimiento del corazón, que me impide escuchar, que me impide ver, es cuando el hombre elige cerrarse a sí mismo, elige hacer de sí mismo el centro. El endurecimiento del corazón fue aquello que primó en el pecado original, el orgullo, la soberbia. Esto no es que atenuó mi libertad porque tenía el corazón endurecido, no. Yo elegí endurecer el corazón, o como también dice, cerrar mis oídos, cerrar mis ojos, porque quise ponerme a mí como centro de esta realidad. Entonces, esto es un poco las tres requisitos fundamentales para que se cometa el pecado mortal. Que sea una materia grave, es decir, que vaya en contra de los mandamientos de Dios que acabo de resumir, pero que todos conocemos, que lo haga con conciencia, es decir, sabiendo que lo que hago realmente contradice la voluntad de Dios, y teniendo la suficiente libertad como para hacerlo, que no sea fruto de una enfermedad mental o de una pasión violenta o de una coacción de alguien que me pone un revólver en la cabeza. Son todas circunstancias, ojo, muy complicadas de discernir, ¿no? Pero esto es la Iglesia lo que dice respecto de las condiciones que tiene que tener un verdadero pecado mortal. Es decir, vos sí, yo sé que, porque además es un tema que da para mucho y yo quiero que intervengan a ti. Lo que quiero es un poco entonces cerrar esto. Entonces se entiende, acá estamos hablando de un pecado que si no tengo conversión, si no descubro que que le di vuelta la cara, digamos, a Dios y que transgredí seriamente su voluntad, esto me lleva, si no me abro a su gracia y a la conversión, me lleva al infierno. Después vamos a describir en qué consiste el infierno, pero quiero ser muy claro en esto. Cuando la Iglesia, mejor dicho, habla de que cuando uno muere en pecado, cuando uno va al infierno, después vamos a purificar un poco los términos, pero para ser muy claro, ¿cuándo va uno al infierno? Cuando muere en pecado mortal. ¿Y cuándo comete uno pecado mortal? Cuando se cumplen estas tres condiciones: materia grave, conciencia de lo que uno está haciendo y voluntad para hacerlo. ¿Se entiende? Nati, por favor. No, quería, el tema de materia grave, habías mencionado los 10 mandamientos y los pecados capitales, ¿entrarían como materia grave también? Sí, claro, pero los pecados capitales, que son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, son todos los pecados capitales. Lo que pasa es que lo fundamental ahí es que son como un reflejo, o sea, los pecados capitales se entiende como que son como negaciones de las virtudes cardinales. Como una especie de espejo de las virtudes. Es decir, las virtudes cardinales que son la prudencia, la templanza, la fortaleza, la justicia, o las virtudes que se oponen a cada uno de los pecados, la humildad, la generosidad, son todas cuestiones, son todas actitudes que predisponen a aceptar
o a rechazar los 10 mandamientos. Entonces, por ejemplo, si yo cometo puede ser que alguno de los pecados capitales sea venial, la gula, por ejemplo. La gula, bueno, a ver, ¿cuándo puede llegar a ser un pecado mortal la gula? Bueno, cuando yo le saco la comida a un prójimo hambriento porque no me banco, porque necesito alimentarme como una especie de agujero negro, digamos. Ahora, la gula como diciendo, bueno, me como un bombón más, no hay que caer tampoco en el rigorismo. Hay pecados capitales que pueden ser signo de que mi predisposición es a pecar mortalmente, no sé si se entiende. Por ejemplo, cuando uno habla como pecado capital, la soberbia, bueno, sabemos que la soberbia fue el pecado original, o sea que es uno de los pecados más graves que hay. La avaricia, a ver, la avaricia, si yo pichuleo demasiado a un comerciante y porque por avaricia y no le doy del todo lo que merece, bueno, podría llegar a ser un pecado venial, no quiero meterme en casuística, ¿no? Pero ahora, la avaricia se convierte en un pecado mortal si yo claramente por avaricia, soy el dueño de una fábrica, exploto a los obreros y no les permito tener una vida digna. Ahí se convierte en pecado mortal, pero porque estoy transgrediendo uno de los mandamientos. O sea, es como poner de otra manera una violación en los mandamientos, ¿no? Lo mismo la ira si va dirigida injustamente hacia un hermano, cuando en realidad, porque no me siento bien conmigo mismo, por algo que yo cometí, una conciencia culpable, y hiero gravemente a un hermano de una manera injusta, puede convertirse en un pecado mortal, ¿no? No estoy amando al prójimo como a mí mismo, ¿se entiende? Es decir, son maneras en que uno, según la predisposición del corazón, puede convertirlo en pecado mortal. Pero yo creo que, digamos, para nosotros el faro es lo que dijo Cristo en el fondo, ¿no? Resumió el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y después también, además, tenemos un mandamiento nuevo a partir de Cristo, ¿no? No es solamente amar al prójimo como a uno mismo, sino amar al prójimo como Cristo nos amó. Eso lleva a un nivel de heroísmo mayor que los mandamientos de Moisés. Aquí Jesús supera los mandamientos de Moisés. ¿Por qué? Porque no es solamente amar al prójimo como a uno mismo, porque uno tal vez no se ame heroicamente al extremo de dar la vida por otro, como hizo Jesús. Jesús nos está proponiendo un nuevo paradigma, que es amar al prójimo como yo los he amado en el extremo en la cruz, hasta dar mi vida por ustedes. Levantó muchísimo el listón. Es decir, aquí tenemos los mandamientos profundizados y perfeccionados por la cruz de Cristo, lo tenemos muy claro, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como Cristo me ha amado. Por eso no es solamente los antiguos mandamientos de la ley, sino que incluso tal vez podemos decir, con toda seguridad podemos decir que es más exigente para nosotros los mandamientos que para un judío practicante. Porque nosotros tenemos que amar al prójimo a imagen de Cristo que se entregó por nosotros en la cruz. Y si no lo amamos y no nos jugamos por el prójimo de una manera heroica como tanta gente, tal vez hay que ver la conciencia, hay que ver la oportunidad, hay que ver la libertad. Tal vez estamos incurriendo en un pecado mortal si no damos la vida por el prójimo. Es decir, esto no es perseguirse, esto es mostrar hasta qué punto llega el extremo del sacrificio de Cristo en la cruz, cuya gracia se derrama hacia todos nosotros si queremos aceptarla. Así como la responsabilidad es mucho mayor, también es mucho mayor la densidad de la gracia de Cristo. Al que más se le dio, más se le va a pedir.
No sé si Nati querés comentar algo, por favor. No, simplemente eso que, bueno, lo de los pecados capitales obviamente es una consecuencia de alejarnos de Dios, ¿no? Por eso salen todos esos comportamientos, cuando uno elige, y ahí entramos de vuelta al tema de la conciencia que mencionabas vos antes, ¿no? Si yo, o sea, yo soy consciente de que me como este sándwich y dejo de comer a alguien que no tiene que comer. Ahí está. Yo soy consciente de que estoy explotando a mis trabajadores, ¿sí? Entonces ahí está la parte de la conciencia que vos mencionabas antes, cuando uno lo hace con voluntad, digamos, ahí es donde está el pecado. Porque muchas veces pasa que nos comemos el sándwich y no sabemos que el otro está sin comer, o sea, por decir algo. Por eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto es lo que mencionábamos antes, obviamente los pecados capitales son consecuencias de no amar a Dios, porque cuando uno ama a Dios, lo otro sale por añadidura, o sea, cosas que uno no se le ocurriría, para decirlo de alguna forma. Por eso está. Entonces, sí. No, eso nada más comentar eso. No, si lo llevamos hasta el extremo, por eso, hay casos muy claros como la gula, por ejemplo, es un caso. Puede ser venial o mortal, según el ejemplo que compartimos. La pereza también. Ay, bueno, puede ser perfectamente un pecado venial el hecho de quedarnos un ratito más en la cama. Yo no quiero señalar a nadie, pero... Bueno, no sé por qué se sintió aludido, Pepe, yo estaba hablando de mí. No, pero digamos, eso, a ver, eso es pereza, por supuesto que es pereza, pero si la pereza nos lleva a omitir un esfuerzo arduo para el bien de otra persona, eso puede llegar a convertirse en un pecado mortal, pero a ver, no se trata acá de amenazar con el infierno, se trata aquí de mostrar la radicalidad del amor de Cristo. ¿Se entiende? Porque finalmente siempre concluimos con lo mismo. El gran pecado en el corazón del hombre es amarse a sí mismo, pero no amarse en el sentido sano de la palabra, como templo del Espíritu Santo, sino amarse a sí mismo más que al otro, ponerse a sí mismo como centro de la realidad, y no importarle la suerte del otro, o no rendirle a Dios el culto que merece y la amistad que me está pidiendo. No solamente cuestión de culto, sino responderle a esa amistad. Es decir, cerrarse en sí mismo. Y en esto estamos empezando a entrar en el tema del infierno. Por favor, Matías, sí, mientras leo... Que no tenemos que tener cuidado de no caer, siguiendo la línea de lo que mencionaba Claudia también, de no caer en acercarnos a Dios por miedo al infierno, claro. ¿sí? Sino que justamente buscar a Dios por el amor de Dios, ¿sí? Entonces nosotros, los católicos, digamos, buscamos a Dios y lo que la Iglesia nos invita es descubrir el amor de Dios y por eso seguir su camino. Es como no ir atrás de Dios porque si no caigo en el infierno, claro. Portarme bien porque si no lo que me va a tocar es muy malo, digamos. Entonces, en realidad, nos queremos portar bien, ¿por qué? Porque Dios nos ama y es una forma de responder a ese amor grande. ¿Sí? Por eso los teólogos moralistas hablan de la gran diferencia que hay en estas dos palabritas, contrición y atrición. ¿Qué significa esto? Puedo arrepentirme de mis pecados por miedo a las consecuencias, por miedo al infierno. O puedo arrepentirme de mis pecados por amor a Dios, que es el arrepentimiento más perfecto. Esto es lo que llama a la Iglesia contrición. Lo otro que es atrición es arrepentirme por miedo, que es imperfecto, que es siempre que me maneje en mis conversiones solamente el miedo, no alcancé, como dice Juan en su primera carta, la plenitud del amor. Solamente quien ama ha llegado a la plenitud de amor. Pero bueno, a veces ese miedo sirve para motorizar una conversión que tiene que completarse con un acto de caridad, sin lugar a duda. En la medida que yo no descubra que mi conversión verdaderamente debe basarse en el amor y no en el miedo, no llegué a la plenitud. No llegué a la plenitud del amor, como dice la primera carta de Juan. Entonces, ¿cómo podemos ahora entender? Espero, a ver si esto más o menos se ha entendido. A ver, Coca hace una pregunta.
no se ensañen con la pereza del pobre Pepe. Yo no hablé de Pepe, perdón, ¿por qué todo el mundo? Pero yo mencioné Pepe alguna vez. A ver, y el martes todo lo rico y dulce que tenía el desayuno, por supuesto. Y después, por supuesto, ¿no? Toda, Coca, realmente lo tuyo es muy oportuno, pero ahí, sí, un poquito, a ver, cuando uno agarra una masita de más, obviamente ahí uno peca de goloso, ¿no? Pero no es en el extremo que tanto Nati como yo pusimos, ¿no es cierto? Pero sí, uno tiene que estar continuamente purificándose de esas cosas, es decir, estos que son los pecados capitales, si bien lo podemos vivir de una manera venial, son como indicadores que nos estamos desviando de la voluntad de Dios. No tenemos que perseguirnos, no tenemos que ser rigoristas. Tenemos que entender que esto es un camino de santificación y que estos indicadores a veces nos están diciendo que nos desviamos. ¿Por qué? A ver, la gula, por ejemplo, así me incluyo yo y no hay nadie más. Yo puedo, por ejemplo, empezar a ser goloso, bueno, me empiezo a comer más de más, empiezo a querer tener acceso a alimentos más ricos, mejores, empiezo a trabajar para llenar mejor mi panza, para recrear ese sentido de la gula que tengo. Pero en el momento que eso implica empezar a sacar el pan de la boca del hambriento para saciar mi estómago, ahí es donde estoy pasando y donde ya me estoy descarrilando de una masita que me comí de más a verdaderamente atentar contra el hermano y empezar a cometer un pecado mortal porque estoy atentando un acto gravísimo de caridad contra el hermano, estoy dejando de alimentar al hermano para alimentarme a mí. Entonces, son como indicadores, no para perseguirnos, sino para entender cuál es el camino a la santidad. Primero que nada, aceptándonos como... El primer acto es la aceptación como somos. El segundo acto es ponernos ante Dios en un acto de misericordia y ofrecer nuestras miserias. Así es como somos. Y tratar siempre de trabajar esa conversión que sea por amor antes que por miedo. Si empieza por miedo, eso puede motorizar el acto de amor de plena contrición, ¿no? Claro, hay unos comentarios en YouTube. Sí, está Fer Maidana. Ah, mira, por YouTube. En YouTube sí dice: buen día, desayuneros. ¿Qué por tal, algún Fer? motivo no puedo comentar por Facebook. Buen desayuno para todos. Y después hace una pregunta, creo que de lo que hablábamos hace un rato, que dice: ¿el mandamiento nuevo no es amar al prójimo? ¿Y el tradicional de Moisés, amar a Dios? Está bien, Fer. No, mira, esto está claramente expresado en el Evangelio también. O sea, los mandamientos del Antiguo Testamento aparece muy claramente el mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo. Hay un montón de mandamientos que se derivan de ese mandamiento de amar al prójimo. Lo que pasa es que después Jesús los resume en que toda la ley se resume en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Eso es una especie de resumen que hace Jesús de los 10 mandamientos, pero rescatando la iglesia, la esencia de los 10 mandamientos. Ahora bien, este amor al prójimo que está mandado, esto es capital en el Antiguo Testamento, y continuamente hay profetas como Oseas o como Amós que denuncian Amós, por ejemplo, el profeta de la injusticia, que denuncia continuamente la explotación de los ricos sobre los pobres. Es decir, el mandamiento de amor al prójimo es absolutamente veterotestamentario, es absolutamente de la ley de Moisés. Pero Cristo trae la novedad de amar al prójimo como Cristo nos amó en la cruz. Esa es la novedad revolucionaria, digamos, que trae Cristo. Amar a Dios como Cristo, amar al prójimo, como Cristo nos amó. Es decir, hasta el extremo de dar la vida
por nuestro prójimo. Es decir, ahí está la novedad, pero el amor a Dios y el amor a los hombres viene del mandamiento de Moisés, sin lugar a dudas, está muy claramente expresado. Sí. Acá dice Coca que en su mensaje a los jóvenes de Bratislava, creo, les habló del pecado, de la reconciliación y les dijo: Dios perdona todo. Fue hermoso el mensaje a los jóvenes. Gracias, Coca. Nos enseñan, esto no lo había leído, era anterior y no lo había leído y después, pero lo repitió esto, no se ensañen con el pobre Pepe, lo repitió como... como que respondió el comentario de ella. No, pero... Se autorrespondió en el comentario, sí. Bueno. Sí, porque se respondió, me muero de risa. Marta también está viendo desde México, ¿qué tal? Marta, Juliana Bustos, ¿qué tal? Yo los saludos, aunque no se hayan asomado. En esto Facebook, Beatriz es un poco delatora, Facebook, porque dice quién está viendo. Yo los saludo, no importa. Los que me reporta Facebook que lo están viendo, yo los saludo. Entonces vamos a tratar de ver un poquito qué es la esencia del infierno. Esto, por supuesto, vamos a seguir las veces que viene. Lo importante es que se suscite un diálogo rico entre nosotros. Eso es lo más importante. Fíjense esto. Muchas veces se pintó al infierno como que nos enfrentábamos con un veredicto de Dios, que por supuesto ya hablamos de ese juicio individual que todos vamos a tener luego de nuestra muerte, que es, por supuesto, dogma de fe, pero se lo pinta como si la condenación eventual fuera una cosa que nos sorprende, que nos tuvieran que llevar a la rastra al infierno y que en el fondo fuera una imposición desde afuera, que nos cae como un baldazo de agua fría y decimos no, al infierno no, y dejamos como las huellas. Esto es sacarle profundidad, hacerlo algo caricaturesco a la realidad del infierno. ¿Por qué? Porque el mismo acto de rechazo que yo, a través de los pecados mortales, he ido construyendo, es decir, ese pecado mortal lo que hizo es encerrarme a la gracia de Dios, encerrarme al amor de Dios. Si no hay una conversión, en el juicio final va a emerger esa realidad ante Dios verdad de alguien que no quiere vivir en el reino. No se trata de llevarnos a la rastra al infierno, se trata de manifestar eventualmente que no queremos vivir junto a Dios. Es un eterno no repetido por toda la eternidad. En esto consiste el drama del infierno, es decir, el infierno, y esto lo dice un documento en la Comisión Teológica Internacional, ¿no? Que es un documento es una comisión que funciona, depende de una curia romana, son documentos que no salen sin la aprobación del Papa, dice que el infierno es una verdadera posibilidad real de cada ser humano. Una posibilidad real de cada ser humano. Eso es el infierno. ¿Qué quiere decir posibilidad real? Es real porque yo realmente puedo elegir esta actitud de encerrarme eternamente en mí mismo. Y es posible porque tengo mi libertad para elegirlo. No es que Dios, como dicen los calvinistas, elige quiénes van a ir al infierno y quiénes van a ir al cielo. No existe esa predestinación en la fe católica. Nosotros somos libres de elegir la amistad de Dios o de encerrarnos eternamente. Entonces, por eso decimos que es una posibilidad, pero real. Es real el infierno como posibilidad, no es eventual. Y en ese sentido, por supuesto que no es una cuestión de fe, pero uno no puede ignorar, por ejemplo,
las visiones de los santos, de las almas que están en el infierno. Repito, no es una cuestión de fe, pero hay testimonios como Santa Catalina Emmerich o Santa Teresa de Ávila o San Juan Bosco, Sor Lucía de Fátima, Santa Faustina, o sea, que tienen visiones de alma del infierno. Esto no es dogma de fe, pero esto nos tiene que llevar a meditar. Dicho lo cual, tenemos que decir que nunca, así como la Iglesia canoniza santos, nunca la Iglesia declaró infaliblemente que ningún alma está en el infierno. Eso lo deja librado a la misericordia de Dios y a cada persona. Más allá de esas visiones que, si bien no son dogma de fe, tienen que hacernos reflexionar, ¿sí? Y que eso quede claro. Sí, por favor. No, quería preguntarte si te acordabas de alguna de las visiones para que la cuentes. Yo cuando preparaba esto preferí no anotarlas porque son visiones muy terribles, muy algunas hasta morbosas, ¿no? Justamente cuando las leí, las vi, me pareció incluso, es demasiado fuerte incluso para compartir. Hablaba de desesperación eterna, hablaba de oscuridad, de sombras, de gemidos, de llanto, de desesperación sin fin. Todos estos son imágenes, pero ojo, repito de esto, ustedes pueden ir a las fuentes. Yo francamente no quise anotarlo porque me pareció redundar demasiado en algo que tenemos que rescatar en el fondo. ¿Qué hay detrás de esto como real posibilidad, ¿no? Más allá de esta descripción? Está el hecho de la posibilidad que tenemos de ¿por qué el infierno es eterno? Como decía antes, porque Dios no puede dejar de amarnos y nosotros en esa realidad eventual no queremos sino decir eternamente no. En eso consiste la eternidad del infierno. Un eterno no perpetuado para siempre y el amor de Dios que a toda criatura ama. Fíjense esto. Y con esto, sí, vamos cerrando, pero fíjense esto que esta reflexión de después volvemos sobre esto, no importa, saltamos, esto no tiene importancia. Hay un autor un teólogo muy profundo, falleció hace algunas décadas lamentablemente, Ladislao Boros, decía lo siguiente, y a mí me impactó mucho cuando lo leí, hace muchas décadas ya. Decía lo siguiente, fíjense, y lo comparto con ustedes. Si Dios dejara de amarnos, de amar a todos, dejaría de existir el infierno. Fíjense ante estas visiones de un Dios que tortura a sus hijos, de un Dios que castiga de una manera cruel y sin fin, lo que estamos viendo acá es que lo que pasa es que nosotros estamos eternamente diciendo no al amor que nos puede, únicamente el cual nos puede hacer felices para siempre. Es decir, ante el amor de Dios para el cual fuimos creados, para el cual estamos destinados, nosotros en un gesto de rebeldía, de soberbia, de autosuficiencia, decimos eternamente no quiero. Y Dios, que no puede dejar de amarnos, ahí se produce el infierno. ¿Por qué? Porque si, como en el ejemplo del altillo, ¿se acuerdan? Después vamos a volver a eso de los 3 amigos que se encerraban. Si afuera lloviera, cayeran truenos, relámpagos, lo que quieran, me vendría muy bien estar acá adentro, no sufriría. Pero si el amor de Dios es tan fuerte y tan grande y yo quiero quedarme encerrado en mí mismo, justamente el rechazar eternamente ese amor, solamente el cual puede hacerme feliz, eso es el infierno.
eso es el infierno, porque Dios me ama. Porque si Dios no me amara, sería lo mismo estar adentro o afuera. ¿Se entiende la comparación? Nati, seguramente querés decir algo. No, quería contar un cuentito siguiendo tu línea. ¿Puedo? Que se justo cuando comentabas el Por libro. favor. No, había un cuentito que decía que una persona, un discípulo, le pregunta a un sabio: ¿cómo hago para ser santo, para alcanzar la felicidad? Entonces el sabio le dice, imagina, que hay dos lobos que se están peleando. Un lobo representa la caridad, la humildad, el amor, y el otro lobo representa la soberbia, el orgullo, la pereza, ¿sí? Todas las cosas malas que me La bula. Famosa bula. Bueno, entonces el joven le pregunta, dice, ¿y cuál de los dos ganas en esta pelea? Y el sabio le responde: a quien tú alimentes. A quien tú alimentes es el que va a ganar. Entonces, esta es una forma también de invitarnos a todos, siguiendo la línea de lo que decía Claudio, de que realmente es una lección y es un camino, ¿sí? O sea, Dios nos está esperando, con los brazos abiertos, ya lo sabemos, y bueno, nosotros elegimos qué queremos alimentar. ¿A quién alimentar? Claro. Y ahí marcaremos nuestro rumbo, nuestro camino, digamos, hacia el paraíso, digamos, hacia la vida eterna, o no, digamos. De este eterno no. Y Marta agrega libre albedrío, por supuesto. Ahora, después en la siguiente vamos a hablar de ese libre albedrío, vamos a volver sobre este tema, porque yo creo que es un tema que hay que volver varias veces para entenderlo. Pregunta Coca: o sea que nosotros mismos con nuestros pecados creamos y mantenemos el infierno. A ver, el infierno, y esto es dogma de fe, no es una creación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede crear algo malo. Dios no puede, así como no crea el pecado, que es la ausencia de bien, no crea el infierno, que es la ausencia eterna del amor de Dios. Es decir, en ese sentido, no es una creación de nuestra cabeza, sino es donde con todo nuestro ser rechazamos un Dios que no puede dejar de amarnos. No puede dejar de amarnos no porque está sujeto, sino que Él mismo es amor. Entonces, una vez que nos crea, no puede sino amarnos, porque Dios es amor. Y si nosotros elegimos perpetuar ese no por toda la eternidad a través de este pecado mortal, que es darle la espalda y mirarnos en el ombligo eternamente sin querer convertirnos, y se revela que eso es lo que queremos por toda la eternidad, sí, esa actitud de cara a la misericordia, al amor de Dios, es crear nuestro infierno, lo cual no significa que el infierno sea algo que nosotros nos imaginamos. No, es una posibilidad muy real. ¿Por qué es una posibilidad muy real? Porque Dios no puede sino amarnos, pero al mismo tiempo nos dio la libertad, y ahí es donde pasa todo el misterio. Un Dios que nos ama y que no retira su amor, y nuestra libertad, que es capaz de decir sí o decir no. Y ahí está el corazón del misterio, y el corazón también de un mensaje que es sumamente evangélico, porque Dios nos quiere como amigos, no nos quiere como títeres. Después vamos a seguir reflexionando sobre esto. ¿Qué pasa? Pregunta Moni, señora, ¿qué pasa con las personas que no conocen a Dios? Es un tema que siempre salta, me gusta mucho porque siempre salta este tema, Moni. Lo preguntó también Marta en un momento, lo preguntó Fer, o sea, salta continuamente porque es un gran tema, creo que sí, hasta vos también muchas veces. Y esto, si quieren, lo vemos más en detalle la vez que viene, pero recuerdan que dije que para pecar mortalmente se necesita una plena conciencia. Ahora bien, los que no creen en Dios tienen su recta conciencia. Su recta conciencia significa la capacidad de ver lo que es bueno a los ojos de Dios, aunque no crean en Él, grabados en el interior de su conciencia. Lean lo que es Lumen Gentium, es un documento del Vaticano II, los invito a leerlo, lo abrevio simplemente, Lumen Gentium 16 y Gaudium et Spes 22, son dos documentos del Vaticano II que hablan sobre estos temas y dicen cómo Dios mismo, que inscribió en nuestras conciencias
esos mandamientos, aunque no los conozcamos, una persona de recta conciencia, es decir, una persona que quiere seguir el bien y que no conoce el bien, pero que una persona que vive en medio de la selva, no sé, o tantos pueblos que se necesitan de misionar y que tanta gente que no conoce a Cristo, o al Dios judío, o sea, al Dios que nosotros también adoramos, Yahvé. Esas personas pueden alcanzar la salvación siempre por la mediación de Cristo. Nadie se salva sino por la mediación de Cristo. Eventualmente, es una eventualidad y no sabemos bien el misterio porque el Espíritu sopla más allá de los muros de la iglesia. Pero esas personas pueden alcanzar la salvación siempre gracias a la cruz de Cristo, siguiendo el dictado de su recta conciencia. Una persona que conoce su recta conciencia puede aceptarla y puede hacer lo que sabe que está mal, porque en el fondo, si es suficientemente honesta, toda persona puede llegar a percibir lo que está mal. Una persona de recta conciencia es aquella que sigue lo que está bien, pero eso, por supuesto, y con esto cierro, no quita la urgencia de la misión, sino todo lo contrario. Esta persona está en una situación muy frágil. Esta persona necesita conocer el Evangelio, pero esta persona, si es de recta conciencia, va a abrazar ese Evangelio en cuanto se lo mostremos. ¿Por qué? Porque si sigue su recta conciencia, va a conocer la verdad en cuanto se la proclamemos. En cambio, una persona de conciencia torcida percibe que tal vez en una tribu, brevemente con esto termino, en una tribu yo tengo que ayudar a un anciano, porque yo sé en el fondo que tengo que ayudar al desvalido. No conozco a Dios, no conozco los mandamientos, pero ese anciano que me está pidiendo parte tal vez de algo que por gula estoy comiendo yo y que necesita, sé que tengo que cederle parte de eso. Bueno, esto es seguir la recta conciencia. ¿Qué es la conciencia torcida? Saber que esa persona vulnerable necesita mi ayuda y comerme todo yo. Es una manera en que esta persona que no conoce a Dios peca mortalmente o se predispone a la gracia. Después vamos a seguir hablando de esto. No sé si Nati querés agregar algo. No. ¿Hay algún comentario en YouTube, Pepe? Ya te digo. Sí, se están quejando de que me criticás por levantarme tarde. Ahora, repito esto y si entre ustedes hay algún escribano público, por favor, que lo muéstrenme la parte donde yo mencioné a Pepe, si no, cuando hablé de lo que decía Coca. Yo no mencioné, hasta que Coca no lo mencioné, yo no mencioné a Pepe, así que con esta autoabsolución me despido. Igual no había nada, mentira. Pecado. Mentira es un pecado. Bueno, espero que realmente vayamos poniendo en claro juntos con este ambiente de cordialidad estos puntos que son tan difíciles de asimilar. Y me gustaría que siguiéramos con esto. Tenemos cosas que tenemos que seguir reflexionando acá con Nati, tal vez Pepe si se anime más adelante. Y bueno, creo que son cuestiones que son muy profundas y que dan pie a muchas reflexiones que creo que son de gran riqueza. ¿Vos querías agregar algo, Nati? No, si querés agrego. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto por primera vez. Vamos a agregar algo de Nati y Nati va a cerrar. Así, Nati, me despido yo y le cedo la palabra a Nati y que Nati se despida hasta el próximo jueves de todos, así no estamos pimponeando, pero sí, así compartimos, es copartícipe. Adelante, Nati. Bueno, simplemente contarles otro cuentito, en realidad no es un cuentito esto. Perdón, me están retando, tengo que mirar la cámara. Que está apagada, entre comillas, así que si estoy... No, ahora te estamos viendo, perdón. Bueno, lo que quería contarles es una experiencia que tuve yo cuando yo soy nací en Rosario, hablando esto también, ¿no? de los pequeños gestos, y que también, bueno, los actos de caridad ayudan mucho también, ¿no? para acercarnos a Dios, y en realidad cuando uno hace un acto bueno, el principal beneficiado termina siendo uno, ¿no? Siempre pasa eso, o sea, el amor se triplica.
Y bueno, simplemente esto me pegó mucho. Un día saliendo yo del lugar donde trabajaba, había un hombre que estaba revolviendo la basura, que es muy común allá, y saca un pedazo de pan del medio de la basura y corta ese pedazo de pan y le da la mitad del pan a un perro que tenía al lado. Qué impresionante. Y el otro pedazo se lo comió él. Yo se puedo asegurar que cuando vi eso, yo pensé para mí, ¿no? Qué lejos que estamos de lo que es el amor, en serio, ¿no? O sea, el que no tenía nada para comer, le da un pedazo, el pan, su comida, que saca de la basura, al perro que lo acompañaba, digamos, ¿no? Así que bueno, eso fue algo que quería compartir, porque la verdad que todos los días me acuerdo de eso. ¿Despediste? ¿Cierro? Sí, y bueno, los esperamos para la semana que viene. Y bueno, vayamos pensando pequeños gestos, todo esto que planteamos, y bueno, lo compartimos la semana que viene entre todos, y bueno, gracias. Gracias, acá se despide el panelista Claudio. Gracias.